¿Quedó alguna duda de la clase pasada, de lo que habíamos visto? Recuerden que habíamos empezado a ver todo lo que es variación de velocidad de motores de corriente continua, específicamente nos centramos en lo que son los motores Shunt. Habíamos visto también, bueno, algunas de las características que hay que tener en cuenta para regular la velocidad, ¿sí? O como una introducción a lo que es la regulación de velocidad, que eran 6 ítems más o menos. Nos había quedado pendiente, porque nos quedamos sin tiempo, ver la regulación en el caso del motor de corriente continua serie. Bueno, en este caso particular, toda la máquina está atravesada por la misma corriente, entonces vamos a tener que ver cómo intercalamos las diferentes resistencias, cómo vamos a hacer para de esta forma variar la corriente que circula, ya sea por el inducido o por la rama de excitación de la máquina, para lograr de esta forma modificarle la velocidad. Evidentemente, como están viendo en la figura, tenemos 2 o 3 casos nada más, que son combinaciones de dónde coloco esa resistencia Shunt para modificar ya sea la corriente que circula por la excitación, pero también puedo llegar a modificar la tensión en definitiva que le llega a la máquina y de esta forma modificar la velocidad. En el primer caso, lo que tenemos es una resistencia adicional, ¿sí?, que se coloca en serie. Una cosita. Bueno, vamos a empezar por este caso. Me había adelantado un poquito. En este caso, lo que tenemos acá es una resistencia que está conectando en paralelo con la resistencia de excitación de la máquina, es decir, con el bobinado de excitación que genera el campo magnético de la máquina, la conectamos a esa resistencia en paralelo y la hacemos variable, como si fuese un reóstato, y de esta forma lo que nosotros vamos a obtener son diferentes corrientes que me van a estar circulando por el bobinado de excitación del motor de corriente continua, en este caso el motor serie. Y de esta forma, entonces, variando el valor de esta resistencia, yo voy a obtener diferentes tensiones en bornes acá. Evidentemente, en función del valor que tome esta resistencia, va a ser diferente la tensión que me esté llegando o quedando en bornes de la resistencia del bobinado de excitación. Digamos, acá representado como RS, está representado la resistencia del bobinado, pero este sería el bobinado de excitación de la máquina. Tengan en cuenta que el motor serie, digamos, si no tuviéramos ninguna resistencia conectada, sería simplemente todo esto, ¿sí? Todo conectado en serie. ¿Qué va a pasar a medida que yo aumente o disminuya esa resistencia? Evidentemente voy a lograr que me circule más o menos corriente por la bobina de excitación, y de esta forma voy a lograr que la característica mecánica se me desplace. Ya sabíamos que cuando yo disminuía la corriente que me circula por la bobina de excitación, lo que estamos logrando entonces es irme hacia estas características mecánicas superiores, es decir, que estamos logrando ante un mismo par, si nosotros mantenemos el par aplicado en el eje constante, nos estamos yendo a características de velocidades superiores, ¿sí? ¿Por qué superiores? Y porque siempre yo, al conectar esta resistencia, lo que voy a estar haciendo es disminuir la corriente que me circula por esta bobina de excitación. Entonces, por eso me voy hacia características de velocidad superior. Recuerden ustedes que cuando disminuimos la excitación, aumenta la velocidad, siempre y cuando no nos excedamos en el par que tenemos en el eje de la máquina. Bueno, y este gráfico muestra también qué pasa en el caso que juntemos el arrollamiento inducido. Evidentemente, en este caso sí, lo que va a pasar es que vamos a irnos a características mecánicas por debajo de la característica natural. ¿Cuál es la ventaja de este método, digamos, de juntar la bobina de excitación? Que bueno, al ser las resistencias de un tamaño menor, en ohm, la pérdida de potencia que se genera es relativamente menor que al puentear el inducido de la máquina. ¿Sí? Entonces, primer método, juntamos, conectamos una resistencia en paralelo a la bobina de excitación del motor serie, en este caso, motor de corriente continua serie.
Después, ¿qué podemos hacer? Podemos colocar también una resistencia Shunt, que lo que me está, con este reóstato, lo que voy a estar logrando en definitiva es ver los valores de tensión que tengo aplicados a los bornes del motor, porque en definitiva estos son los bornes del motor, porque tengo eh, al inicio del inducido y al final de la rama de excitación, pero además tengo una resistencia adicional en serie con todo el motor que lo que me va a estar haciendo es modificando la tensión que tengo aplicada a los bornes de la máquina, porque cuando yo haga crecer esta resistencia, me va a tomar, o sea, mayor va a ser la caída de tensión que tenga en la resistencia y en definitiva lo que va a estar pasando es que me va a estar quedando menos tensión a los bornes de la máquina. Y de esta forma, ustedes saben bien que uno de los métodos para regular la velocidad de una máquina de corriente continua es modificando la tensión de bornes, lo vemos al principio de la clase pasada. Entonces, bueno, de esta forma lo que yo voy a estar logrando es aplicándole a los bornes de la máquina una tensión inferior a la tensión disponible que yo tengo. Bueno, ahí se ve también el tema de la sumatoria de la corriente, pero es una forma muy simple que he hecho. ¿Qué otra forma puedo hacer? Bueno, de la misma manera que recién, pero simplemente puenteando nada más que el inducido de la máquina. De esta forma yo estoy nuevamente dividiendo las corrientes y variando la velocidad del motor. ¿Por qué? Bueno, porque en función del valor que toma esta resistencia va a haber una subdivisión de corrientes acá y voy a tener una velocidad siempre disminuyéndola, siempre hacia abajo. ¿Sí? De nuevo va a ser la sumatoria de las corrientes, va a ser todo en función de los valores que escoja yo de resistencia. ¿Cuál es el tema? Evidentemente todos estos métodos hacen que tengamos una resistencia conectada, que en la resistencia disipa una energía grande, digamos, y mucho más aún si esa resistencia hay que tenerla conectada constantemente. Entonces, son métodos que se utilizan o se utilizaban, pero de a poquito se van dejando de usar. Y van tomando fuerza los métodos electrónicos, como por ejemplo que vimos también la clase pasada, de modulación del ancho de pulso, que de esa forma nosotros logramos modificar la tensión en bornes del máquina, no sé si recuerdo, por medio de un transistor. Este sería como complemento para terminar lo que es el motor de corriente continua serie. ¿Sí? Acá tenemos de vuelta haciendo en serie simplemente el inducido y además agregándole una resistencia adicional. Porque tengan en cuenta que recién la teníamos a la resistencia adicional y la resistencia paralelo estaba en paralelo con todo el motor, digamos. Bueno, en este caso lo que tenemos es la resistencia en paralelo únicamente con el inducido y la resistencia adicional en serie con la bobina de excitación y todo el resto, digamos, el motor más la resistencia shunt. Son diferentes combinaciones para lograr diferentes distribución de la corriente dentro de la máquina y de esta forma podemos llegar a obtener diferentes velocidades en función de lo que nosotros necesitemos. Y como les decía recién, el método que más se tiende, el método del PWM, la variación del ancho del pulso, que es el que vimos en la clase pasada, que se aplica perfectamente al motor de corriente continua serie. No lo vamos a volver a ver al método porque es el mismo, simplemente se modifica el ancho del pulso de corriente continua de tal forma de que el valor medio que vea la máquina sea entre 0 y la tensión en borne, ¿sí? O sea, la tensión que nosotros tengamos en el sistema. Bueno, eso por un lado como para completar lo de la clase pasada. Y vamos a ir ahora al tema nuevo. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Recuerdan todo? ¿Recuerdan los métodos que habíamos visto? Vamos a hacer después un pequeño resumen de todo. Una consulta, ingeniero. ¿Sí? El tema de la modulación de ancho de pulso es siempre sobre la rama del inducido, nunca sobre la excitación. Bueno, a ver, ¿de qué motor me estás hablando?
Mira, la modulación de ancho de pulso se hace, es un dispositivo que viene, que se conecta a los bornes de la máquina. En el caso de un motor shunt, o la modulación de ancho de pulso la vas a tener aplicada, es la misma tensión que tenés aplicada en la bobina de excitación, en la bobina del inducido, digamos, porque está todo conectado en paralelo. Y en el caso de motor serie, como es la tensión en bornes, evidentemente aplicada a todo el motor, porque vos, a ver, en el caso de motor serie, vos imaginate que la tensión en bornes la tenés aplicada, evidentemente acá. La tenés aplicada solo en esta parte, o solo en o solo en la excitación, digamos. Vos la tensión la aplicás la misma o sea, esto sería el más y el menos de nuestra fuente de corriente continua. Así que en definitiva nuestra modulación de ancho de pulso se haría entre estos dos bornes, ¿sí? O sea, toda la máquina. En este caso la tensión se va a dividir, al estar en serie, parte va a caer en el rotor y parte en la excitación, sacando la resistencia. En el caso del motor shunt, va a llegar la misma tensión al excitación, en un gráfico. En el caso del motor shunt, digamos, va a estar aplicando la tensión acá y le va a llegar la misma tensión a los bornes del inducido que a los bornes de la excitación. Ok. Bien. Todo esto era para el caso de motores de corriente continua, ¿sí? Motor de corriente continua, tanto serie como paralelo o shunt. Diferente es el caso y muy diferente de los motores de corriente alterna. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Siempre, digamos, para lo que es el control, el accionamiento de máquinas, el motor de corriente continua tuvo ciertas ventajas respecto al de corriente alterna porque lo podíamos nosotros regular, darle velocidades diferentes, dar una regulación progresiva de la velocidad, mediante métodos que estamos viendo que son bastante sencillos, simplemente con resistencia o variando la tensión en bornes. El motor de corriente continua nos brindaba ciertos beneficios, digamos, ante el motor de corriente alterna. Pero la contra fundamental que aparece es que nosotros en nuestra industria, en donde lo queramos aplicar, no tenemos una fuente de corriente continua. O sea, hay que tomar nuestra tensión alterna que nos da la empresa de energía y tener algún tipo de rectificador que me convierta esa corriente alterna, esa tensión alterna en tensión continua. Eso evidentemente se hace con dispositivos electrónicos, con diodos, con capacitores, la metodología que se utilice para rectificar esa corriente alterna, me va a generar pérdida y me va a generar inversiones para poder tener esa tensión especial para motores. Imagínense ustedes que en una industria son motores chicos los que se utilizan. Industria grande son motores grandes, entonces todo va reflejado en la electrónica de potencia que se va a necesitar para producir esa rectificación y poder tener una fuente de corriente continua. Es grande la inversión y grande las pérdidas que vamos a tener en nuestro sistema. Encima, el motor de corriente continua, evidentemente, como un motor que no se utiliza tanto actualmente, los costos son más elevados. No así el caso de la máquina de corriente alterna, sobre todo asincrónica de rotor en jaula de ardilla, son los motores que se producen más fácilmente, más económicos, digamos, por lo que se tiende siempre a buscar la forma de poder regular esas máquinas y no tener que irnos hacia los motores de corriente continua que se utilizaban antiguamente. Entonces, se empieza a buscar la forma de tener una regulación de la velocidad de las máquinas de corriente alterna que
La desventaja que tienen es que sin entrar en la parte electrónica, nosotros podemos regular las velocidades, pero a velocidad fija, 2, 3 escalones de velocidad en función de la conexión que hagamos, ahora lo vamos a ver, pero no mucho más que eso. Es decir, que la gama de regulación de la velocidad que tienen estas máquinas es mucho menor, es mucho más acotada que la máquina de corriente continua. Está bien, todo esto sin entrar en la parte de la electrónica, ¿no? Con los métodos convencionales de regulación de velocidad, en el caso de motores de corriente alterna, el escalonamiento que tenemos es chico, digamos, podemos acceder a 2 velocidades, 3 velocidades, 4, mejor dicho, 2, 4 siempre, porque siempre se va, es múltiplo en función de los polos que tengamos, que ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, siempre se entendió por, a incursionar en los motores de corriente alterna y buscar la forma de regular la velocidad lo mejor que se pueda en los motores de corriente alterna y de la forma más progresiva, digamos, o sea, sin tener tanto escalonamiento de velocidad. Bueno, como les decía, ¿por qué utilizamos los motores asincrónicos con rotor en cortocircuito? Sobre todo con rotor en cortocircuito, pero también con rotor bobinado, porque son más económicos, porque tienen un menor mantenimiento, eso también olvidé decirlo. Nosotros tenemos una red en nuestra industria que necesitamos convertir la corriente alterna en corriente continua, y los motores de corriente continua tienen escobillas, colector, digamos, toda esa instalación extra que necesitamos nosotros requiere mantenimiento. O sea, electrónico, o sea, ya la parte mecánica del motor, las escobillas, todo va requiriendo mantenimiento. En el caso de un motor de corriente alterna asincrónico, no. O sea, va a requerir mantenimiento, pero al no tener partes rozantes, digamos, no requiere tanto mantenimiento. Y evidentemente la construcción es más sencilla. Si la construcción es más sencilla, el precio es menor. ¿Cómo hacemos para variar entonces la velocidad a estos motores de corriente alterna? Bueno, podemos, como hacíamos en el arranque, si recuerdan, podemos insertar una resistencia en el circuito rotórico. Eso en el arranque nos servía para limitar las corrientes y mejorar el par. En este caso, lo que vamos a tener nosotros es utilizar esas mismas resistencias para variar la velocidad de la máquina, ¿sí? Entonces, de esta forma, vamos a obtener una variación que va a ser más o menos escalonada en función de la cantidad de resistencia que nosotros tengamos. Otra forma es cambiar el número de polos o de pares de polos de la máquina. Ya vamos a ver cómo lo podemos hacer. Podemos variar la frecuencia de la tensión de alimentación. Esa evidentemente es la que en la actualidad más se está utilizando con los variadores de velocidad. Bueno, convertidores estáticos justamente es el variador de velocidad, que lo que hace en definitiva es variar la frecuencia de la tensión de alimentación. Y algunos métodos especiales como es la regulación por impulso. Hoy nos vamos a centrar en los primeros, y ya la clase que viene vemos lo que quedan, así ya vamos cerrando el tema. Bueno, ya se lo adelanté recién, pero evidentemente para variar la velocidad nosotros tenemos dos posibilidades de hacer. O variamos el número de pares de polos como tenemos acá, o variamos la frecuencia. Vemos que en ningún momento entra, en el caso de los motores de corriente alterna, la tensión para lograr la variación de la velocidad. Si entra en esta fórmula, no se ve en el caso de la resistencia en el arrollamiento del inducido. En el caso del motor con rotor bobinado, ahí sí, esa resistencia nos produce una variación en la velocidad. Bueno, primero de los métodos que nosotros tenemos, como les decía, es insertar una gama de resistencia. Puede ser un paquete de resistencia o un reóstato directamente en el rotor de la máquina, de forma de que nosotros lo que tengamos
a medida que vamos variando ese rostro, vamos a ir trabajando en diferentes características mecánicas o rheostáticas de la máquina, lo que me va a estar dando que ante un par dado, un par que nosotros tengamos en el eje del motor, la velocidad que vamos a ir teniendo conforme vayamos aumentando esa resistencia va a ser una velocidad enorme. Tengan en cuenta que siempre la inserción de resistencia en el rotor de la máquina me produce una disminución de la velocidad. A ver, ¿qué les parece a ustedes? En función de estos gráficos, esta regulación la vamos a estar haciendo a potencia constante o a par constante. A par constante. A par constante. Evidentemente, primero que lo hice acá abajo en negrita, o sea que estaba fácil, pero además, de porque eso... varía la velocidad, variando la velocidad, la potencia claro, de par por velocidad. Exacto, vamos variando la velocidad y fíjense ustedes que nosotros las características mecánicas rheostáticas de cada paquete de resistencia que tengamos conectados, siempre el par permanece, el par máximo disponible en la máquina permanece constante, digamos. Sí, en este caso el máximo, pero no, el par que nosotros tengamos aplicado acá va a ser siempre el mismo, entonces si hay una variación de velocidad, lo que tenemos, que el par es constante, es una regulación a par constante. La regulación a potencia constante es cuando nosotros mantenemos constante la potencia y si evidentemente subimos o bajamos la velocidad, va a tener que adaptarse el par para mantener esa potencia constante. O sea, va a tener que subir o bajar el par para mantener esa potencia constante. En este caso, lo que se da es una regulación de velocidad a par constante. Es decir, que la que va a estar variando en definitiva va a ser la potencia. Bueno, evidentemente, este método solo lo vamos a poder hacer en motores de rotor bobinado o con colector, que se denomina porque lo que tienen son anillos rozantes, ¿sí? Esos anillos rozantes es donde nosotros extraemos los bornes, que en definitiva son los que utilizamos después para conectar nuestro paquete de resistencia. En un motor con rotor en cortocircuito jalador esto no lo vamos a poder hacer. Tal como en el motor de corriente continua, al insertar nosotros resistencia en el circuito rotórico, me produce una variación de velocidad, ¿sí? En sentido decreciente. Vamos a ir decreciendo con la velocidad del motor conforme agregamos resistencia. La progresividad, reconozca que era el nivel de escalonamiento que teníamos nosotros en la regulación de la velocidad. La progresividad va a depender evidentemente de la cantidad de resistencia, de paquete de resistencia que nosotros tengamos acopladas a la máquina, al rotor de la máquina. Y este tipo de regulación de velocidad permite disminuir la velocidad nominal. Nominal se refiere porque si no depende del punto donde nosotros estemos trabajando. Si esto fuera un paquete, acá estaría sin resistencia y acá fuera con 3 paquetes diferentes de resistencias. Si este par lo mantenemos constante, vamos a estar trabajando a una velocidad siempre menor. Recuerden el tema de la potencia constante, esto que aclara acá abajo, es que cuando nosotros empezamos a trabajar sobre la excitación de la máquina, entonces ya provocamos problemas de excitación, que se puede llegar a saturar la máquina y demás. Por eso siempre se intenta trabajar más en la par constante que potencia constante. Bueno, ¿cuál es la gama de velocidad que nosotros podemos llegar a obtener con este método? Es 2-3 veces a 1, es decir, que lo podemos bajar claramente a la mitad o al tercio, ¿sí? Pérdidas proporcionales al deslizamiento y a la resistencia que nosotros tengamos conectada. ¿Cuál es en
dónde se puede adaptar bien el sistema? Bueno, si vemos que es a par constante y nosotros le reducimos la velocidad, evidentemente la potencia que vamos a tener va a ser menor, porque en la fórmula de potencia que es par por velocidad, estamos disminuyendo la velocidad y el par está manteniéndose constante. Entonces, este método se utiliza bien en cargas en que la potencia disminuya con la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una carga que sea así? Bueno, cargas tipos ventilador, ¿no? Conforme vaya disminuyendo la velocidad, disminuye la potencia. El punto que sigue, en servicio continuo su uso no resulta racional, es lógico por las pérdidas que genera la resistencia, ¿no? Evidentemente, el inconveniente es la gran pérdida de energía que tenemos nosotros. O sea, como que estos dos ítems serían lo mismo. Servicio continuo no resulta racional justamente por la gran pérdida de energía que tenemos. Claro. ¿Claro? Bueno, eso en cuanto a lo que es la regulación por medio de resistencias. Resistencias en el inducido. A diferencia, recuerden que nosotros cuando lo arrancábamos le colocábamos resistencias en la rama de excitación de la máquina, digamos, los bobinados estatóicos. Bueno, acá en la parte de variación de velocidad eso desaparece y lo que estamos haciendo es simplemente trabajar en el inducido de la máquina. Solo aplicado a motores con rotor bobinado. Otro método que tenemos nosotros para variar la velocidad del motor es trabajar sobre los polos de excitación de la máquina. Es decir, ahora sí vamos a estar trabajando sobre la parte estatórica, digamos, pero vamos a estar trabajando no sobre la resistencia, sino vamos a alterar un poco las conexiones del estator de la máquina, si el motor nos lo permite, digamos, si tenemos acceso a esas conexiones para producir diferentes números de pares de polo, de forma de que podamos hacer variar la velocidad. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, si ustedes recuerdan un poco cómo está construida la parte estatórica de un motor de corriente alterna de este tipo, sincrónico, básicamente las ranuras de la máquina tienen dos partes idénticas conectadas en serie, ¿sí? En la ranura del motor tenemos en cada ranura de la máquina vamos a tener dos partes de una u otra bobina, dependiendo del tipo de arrollamiento que nosotros tengamos. En definitiva, si nosotros lo que hacemos es variar el sentido de la corriente que circula por estos arrollamientos, lo que podemos lograr hacer es aumentar o disminuir el número de pares de polo. Fíjense la imagen de acá abajo, lo que tenemos es el arrollamiento con un sentido de circulación de la corriente que me produce un sur acá, ustedes lo pueden comprobar con la regla de tirabuzón o lo que a ustedes les parezca. Tenemos un norte acá, tenemos un sur generándose acá y un norte generado acá. Esto está conectado en serie y estamos obteniendo 4 polos en esta conexión. Fíjense en la conexión que tenemos a la derecha, nosotros estamos logrando al ponerle este punto intermedio y haciendo una conexión en paralelo, lo que estamos logrando es solamente un polo sur y un polo norte. Es decir, que estamos logrando solo 2 polos. Ahora la pregunta es ¿cuál tiene mayor velocidad o menor? Y mayor velocidad que menor número de polos tiene. Sí, señor. Mientras menor número de pares de polos tengamos, mayor va a ser la velocidad. Si tenemos 2 polos, ¿no? No 2 pares de polos, ¿cuál va a ser la velocidad? 2 pi por F. Recién habíamos visto, el pi entra cuando la querés hacer en velocidad angular, ¿no? Habíamos visto que era 60 por F sobre P en el número de vueltas. Está bien. Sí. P es pares de polos, ¿no? Entonces 60 por F
60 por 50 es 3000. Y si es un par de polos, 60 por 50 sobre 1, digamos. O sea, el número de vueltas de la máquina en el caso de esta conexión va a ser de 3000. Cuando que tengamos dos polos. Y en el caso de que tengamos 4 polos, el número de vueltas de la máquina va a ser 1500. Porque va a ser 60 por 50 sobre 4. Sobre 2. Sobre 2, perdón. Sobre 2. Es pares de polos. Claro. ¿Qué les iba a decir? Ya les está dando la pauta acá que la regulación de la velocidad en este tipo de métodos no es muy progresiva, ¿no? Es muy escalonada. Estamos saltando siempre a velocidades que son la mitad de la anterior. No podemos hacer una regulación intermedia con este tipo de conexión, esta forma de regular la velocidad. Profe, y este método, Sí. digamos, con la máquina, digamos, hay que cambiarle las conexiones a la máquina, digamos, para hacerlo, Sí. o no, Este no método, es lo tan que difícil. claro, este método lo que nosotros tenemos acá, en este primer método, que nos tiene que confundir con el que vamos a ver recién, acá capaz se ve un poquito mejor. Siempre piensen ustedes que eh, es una máquina en la que tenemos acceso al punto medio de la bobina. ¿Sí? Son máquinas Claro. especiales, esto no se puede hacer en todas las máquinas, ¿no? Creo que no lo dije, pero para que lo tengan en claro, son máquinas especiales que lo que tenemos nosotros es acceso al punto medio del bobinado, ¿sí? Entonces, nosotros haciendo las conexiones como las que estamos viendo acá, que ya las vemos un rato más, estamos siempre trabajando sobre el estator de la máquina, es decir, que podemos laburar sin problema, haciendo simplemente un esquema de control adecuado, nosotros podemos hacer que tengamos dos P en este caso, o P en el caso de la conexión en paralelo. ¿Sí? Entonces, fíjate usted, en este caso tenemos los dos bobinados conectados en serie, y en este caso estamos teniendo entrando, o sea, no los dos bobinados, medio bobinado y medio bobinado acá. ¿Sí? Cuando hacemos esta conexión en paralelo, esos medio bobinados ahora está circulando una corriente que está generando el mismo polo, por lo que eh, se produce una disminución en los números de pares de polo disponibles en la máquina. Estas conexiones tenemos que tener nosotros algún tipo de control, que nosotros somos especialistas, podemos decir a Gustavo que algún tipo de práctico o algo, pero no serían más que mediante contactores y contactos auxiliares y pulsadores, nosotros ver la forma de hacer la conexión para la velocidad lenta, que sería esta que tenemos acá, o para la velocidad rápida, que sería esta conexión en paralelo. ¿Sí? Vamos a tener que tener bien identificados los bornes y de esa forma hacemos la conexión. Acá lo que estamos pasando es este que se me fue. No sé si ustedes ven bueno, no importa. Lo que tenemos acá es un arrollamiento estatórico que pasa de estrella, ¿sí? De estrella a una doble estrella en paralelo. O sea, esta conexión inicial y esta conexión es la misma, nada más que acá en la tercera la está como reordenando para que se vea más sencilla, digamos. Pero simplemente está haciendo, acá tenemos los medios bobinados en serie y acá tenemos los medios bobinados en paralelo. A diferencia del que está acá abajo, que lo que tenemos es una conexión en triángulo y pasamos a doble estrella en paralelo, ¿sí? O sea, de acá, de esta conexión, pasamos a esta conexión. Evidentemente hay que tener bien en cuenta las tensiones con las que estamos trabajando, ¿no? Porque estamos pasando de una tensión, fíjense, en este caso a las bobinas las tenemos trabajando con la tensión de línea, y en este caso la tenemos trabajando con una tensión que sería de fase, pues la tensión de línea estaría aplicada entre estas dos. Así que bueno, todas esas son consideraciones que va a haber que tener en cuenta en el caso que nos toque a nosotros trabajar con estos motores.
Pero bueno, les repito, para que quede claro, son motores de construcción especial. O sea, no todos los motores tienen la particularidad de contar con el punto medio de las bobinas para poder hacer ese cambio de velocidad. Imagínense ustedes siempre, motor de construcción especial, motor que nos brinde un acceso a los puntos medios de la bobina. Fíjense la cantidad de bornes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, todas esas características me están haciendo un motor constructivamente más complejo, que me genera mayores costos, y encima para reducir la velocidad a la mitad, o aumentarla al doble, en función de cuál sea nuestra velocidad que tomamos como nominal, digamos. ¿Sí? ¿Tiene algún uso actualmente esta clase de, o ya no? No, que quedar usando en quede instalaciones ahí, antiguas, digamos, claro. son cosas que son duraderas, digamos, son unos motores que son muy, toda la parte eléctrica siempre es muy noble, entonces quedan funcionando, pero ya una vez que por algún motivo se hace alguna actualización o se rompe, ya se tiende a ir hacia la electrónica. Claro. No es tan fácil de conseguir, no, hay que hacer pedidos especiales, caro, ¿no? Se tiende a ir hacia los reguladores de velocidad, propiamente dicho. Siempre que los reguladores de velocidad son caros, pero de alguna manera compensas con el valor del motor, que directamente vos el motor asincrónico de jaula Hardy ya es más barato que el resto, entonces compensas el valor del variador de velocidad con el valor del motor. Digamos, ya requiere todo un análisis, pero no. La idea siempre es normalizar hacia un lado y en la mayoría de los lados se tiende hacia el variador de velocidad electrónico. Pero está bueno para entender el concepto, que te lo deja bastante claro a cómo está construido el estator de la máquina y que en este caso particular tenemos un bobinado estatórico que está dividido en dos. Cada fase el bobinado estatórico está dividido en dos. Bueno, los motores que permiten este tipo de conmutación, como les acabo de decir, son con motores especiales que se denominan en general motores de dos velocidades. Claramente no hay una regulación intermedia, por eso les decía que era una contra también, o sea que vamos a tener que pagar un motor muy caro y que solo va a tener dos velocidades, no hay otra. Bueno, y son motores que trabajan a potencia constante, o sea, varía muy poco la potencia. ¿Sí? Hay otra forma también para lograr el cambio de los pares de polos de la máquina, que se llama el método de los polos consecuentes o el devanado de estator múltiple. O sea, vamos a ver. El método de los polos consecuentes se utiliza para el caso de los motores trifásicos. En este caso, nosotros tenemos siempre dentro de lo que es un intervalo polar de la máquina. Si recuerdan ustedes, los que empiezan con la máquina, los que tienen más fresco dentro de un intervalo polar de una máquina de corriente alterna trifásica, tenemos un juego completo de bobinas, es decir, una por cada fase. Entonces, nosotros modificando las conexiones de estas bobinas, lo que vamos a hacer es también, o sea, conectándolas en serie o en paralelo, lo que vamos a hacer también es obtener una cantidad de polos que va a ser el doble o la mitad de la conexión que teníamos inicialmente. Nuevamente, imagínense ustedes que son motores especiales, porque ya tenemos que tener acceso, nosotros no tenemos acceso a todas las bobinas del estator. Nosotros nos sacan, el fabricante nos saca el acceso para, como mucho, si no está ya conectado previamente de fábrica, nos sacan las dos puntas de todas las bobinas. Adentro pueden estar conectadas en serie o paralelo, dependerá del tipo de rozamiento que nosotros tengamos en la máquina, pero en el caso de estos motores, nosotros tenemos acceso a todas las bobinas que están internamente en la máquina de corriente alterna. Ahí vamos a ver un gráfico como para que se den cuenta, una ilustración. Entonces también son motores que tienen una construcción especial y que están especialmente diseñados para lograr esta variación de velocidad.
Fíjense ustedes, la punta me parece que lo dice, esto que está acá también. Bueno, por ahí vamos a llegar. En sí, el principio de funcionamiento de este método es el mismo que recién. Digamos, nosotros tenemos una corriente, ahí está, una corriente que circula, estas bobinas, supóngase que son idénticas y están recorridas en la bobina de la izquierda, está recorrida de izquierda a derecha y me está generando un polo norte. En el caso de la bobina de la derecha, tenemos esta recorrida de derecha a izquierda y me está generando un polo sur. Esa sería nuestra conexión normal. Cuando nosotros logramos conmutar esa conexión, ambas bobinas están circulando la misma corriente, por lo que las dos me estarían provocando un polo norte. Bueno, ahora, eso es imposible magnéticamente, digamos, no hay forma de que un polo exista solo, por lo que se termina provocando en los puntos medios de la bobina un polo sur que ya me cumple, o sea, se forma el dipolo. No existen los polos magnéticos independientes, es decir, yo no puedo tener un polo norte solo, siempre va a haber un polo sur que esté conjugado con nuestro polo norte. Entonces acá teníamos dos polos, acá vamos a tener cuatro. ¿Sí? Que se generan dos nortes, pero inmediatamente se generan estos dos nortes, se van a generar dos polos sur también. Fíjense, ahora se lo pongo para acá. Ya vuelvo para atrás. Esto es lo que le decía recién del tema constructivo de la máquina de corriente alterna trifásica. Cuando en cada intervalo polar que nosotros tengamos vamos a tener por lo menos un juego de bobinas de cada una de nuestras fases. ¿Sí? Vamos a hacer la fase, en este caso, una fase T. Está compuesta esta fase T por esta bobina en este primer intervalo, por esta bobina, por esta y por esta. ¿Sí? La conexión acá, fíjense, esto que está acá al lado está en concordancia con lo que está a la izquierda. Entonces, nuestra bobina 1 está recorrida por la corriente desde la izquierda hacia la derecha y me genera, en este caso, un polo norte. Esa misma bobina, por la conexión que nosotros tenemos hecha, cuando está recorrida de derecha a izquierda, me genera un polo sur, como se ve acá. La bobina número 3 ahora está recorrida, esto habría que enderezarlo, ¿no? Enderecenlo ustedes mentalmente, digamos, háganlo como si fuera una línea horizontal, está recorrida de derecha a izquierda, aunque parezca al revés, pero está recorrida si ustedes lo enderezan, esto lo hacen como un hilo y lo ponen derecho, estaría recorrida de la misma forma que esta, me generaría de vuelta un polo norte, en este caso un polo sur. O sea que acá está representado cómo se me están generando los polos a nosotros. Estamos generando en este caso 4 polos. A ver si tengo la otra. Cuando nosotros conectamos en la otra conexión que les decía recién, es decir, cuando la conectamos que la recorre el mismo sentido de la corriente, vamos a duplicar el número de pares de polos. ¿Por qué? Porque se me estarían generando todos polos norte que en definitiva yo no puedo tener un imán o electroimanes solo con polo norte. Evidentemente se van a tener que generar automáticamente polos sur que contrarresten otros nortes. Entonces, si yo generé 4 polos norte por el sentido de circulación de la corriente, se me van a generar automáticamente en los puntos medios de la bobina 4 polos sur. De forma de que nosotros vamos a tener 8 polos o 4 pares de polos. ¿Sí? Lo que estoy logrando entonces es pasar de vuelta al doble de polo o la mitad, en función de cómo lo tengamos nosotros conectado. A ver. ¿Se entiende básicamente lo que estamos haciendo? Es decir, nuevamente, muy similar a lo de recién, cambiando nosotros el sentido de circulación que hay en las bobinas del estator de la máquina, estamos generando el doble de polos o la mitad.
¿sí? Vamos a ver cuáles son las posibilidades de conexión. ¿Está claro, Tayo o María? Sí. Perdón, quise verla ahora y saqué la presentación. Bueno, fíjense acá al lado está un cuadrito con conexiones posibles en este caso solo pone dos bobinas, digamos, lo que es serie convencional. Estas bobinas siempre imagínenselas ustedes idénticas, de forma que cuando la corriente circula de arriba hacia abajo, en este caso me genera un polo, y como está circulando de abajo hacia arriba, me está generando otro polo. O sea que acá tendría un norte y un sur. En este caso, ¿qué va a pasar? Acá se me está generando el paralelo consecuente que me va a estar haciendo, digamos, la corriente circula acá de abajo hacia arriba en este caso, y me está alimentando la bobina de abajo hacia arriba, por decirlo de alguna forma, para que se entienda. Entonces, estos dos me están generando dos norte, por decirlo, y se me van a generar automáticamente dos polos. O sea que pasé de 2 a 4 polos. Y acá lo que tenemos es el paralelo convencional y el serie consecuente. ¿Cuál es la diferencia entre convencional y consecuente? Siempre el convencional es el de mayor velocidad. ¿Sí? Por eso, o sea que el que tenga menor número de pares de polos va a ser el convencional. ¿Sí? O sea, mientras mayor velocidad tenga, es el convencional. El consecuente es el que menor velocidad tiene. Y las conexiones están hechas para que ustedes se ubiquen la cantidad. O sea, en este caso, yo al tener las dos bobinas circulando en la misma corriente, en esta serie que está acá, se me está generando los dos nortes y los dos sur automáticamente, entonces tengo 4. En este caso, como las bobinas están circulando corrientes diferentes, se me van a estar circulando dos polos. Por eso este es el paralelo convencional, porque es el de menor número de pares de polos. En este caso de arriba, ¿cuál es el que tiene menor número de pares de polos? El de la izquierda. ¿Sí? O sea, por eso está la distinción. O sea, convencional es el que tiene menor número de pares de polos o mayor velocidad, como lo quieran ver ustedes. ¿Dudas? No. No voy a tomar un mate porque se me empieza a sacar la garganta. Bueno, espero que esté claro. Básicamente, tengan en cuenta eso. En función de cómo la corriente recorra las bobinas, va a ser los polos que se me van a generar o los pares de polos. ¿Cómo sé si es convencional o consecuente? Bueno, va a ser en función de que tenga mayor velocidad, va a ser convencional. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vi al principio para explicarles cómo funcionaba, pero básicamente es el esquema del motor trifásico con todo el juego de bobinas que componen una fase. A lo que iba yo cuando les decía que el motor es de construcción, o sea, un motor que nosotros compramos trifásico, los únicos bornes que nosotros vemos en la máquina va a ser el T1 y TA, digamos. Adentro tiene 4 bobinas, en este caso, conectadas en serie o en paralelo, y nosotros ni nos enteramos de eso, pero este tipo de motores, nosotros, en los cuales podemos tener polos consecuentes, tenemos que tener acceso a todas estas bobinas. Vamos a tener que tener acceso a esta bobina de acá, a esta y a todas las bobinas que componen el motor. Esa es la idea. No olvidé que me faltó algo. Acá está. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que el rendimiento que nosotros tenemos es bueno a cualquiera de las velocidades que nosotros queramos utilizar. Simplicidad en el control. Bueno, eso evidentemente es lo mismo que hacer, vamos a tener que hacer algún esquemita de comando con contactores para hacer las conexiones correspondientes. Va a ser simple o no tanto, porque imagínense la cantidad de bornes que vamos a tener. Reguladores de velocidad asociados relativamente baratos. Bueno, las ventajas.
la clásica. Todo este tipo de métodos requieren motores especiales. Acceso a los devanados con los terminales, es decir, tenemos que tener acceso al estator de la máquina completo. Este tipo de método, como el de recién, no permiten el control gradual y continuo y evidentemente solamente velocidad fija. O sea, esto y esto es lo mismo. No hay control gradual, solo velocidad fija. Bueno. ¿Este lo vimos? No me acuerdo. Fui y vine tanto que... ¿Este no? Bueno, es idéntico a lo que veíamos recién, o sea, todo influyendo, acá se me está generando un norte, un norte, un sur, por cómo están hechas las conexiones de la máquina, ¿sí? En este caso, este es el motor normal. Acá tenemos el serie convencional y el paralelo convencional. O sea, serie convencional, 4 polos. Recuerden lo que les decía recién. Convencional, 4 polos. Tenemos 2 nortes y 2 sur. Siempre recuerden cuando estoy en este tema, para el final, para el parcial, para lo que sea, fíjense en las conexiones estas y las de el motor aquí al costado. Esta bobina, la corriente está circulando de arriba hacia abajo. En la 1 está circulando de izquierda a derecha. ¿Sí? Después en la 3 está circulando, esto alíñenlo, y va a estar circulando de izquierda a derecha. Inversamente a lo que estamos viendo, digamos, pero imagínense lo que está circulando de izquierda a derecha porque yo estoy estirando todo esto. Entonces, el 1 y el 3 me están generando polos nortes. Y de la misma forma, el 2 y el 4, que está circulando la corriente acá de abajo hacia arriba, me están generando polo sur. Es decir, tengo 4 polos. 2 pares de polo, velocidad 1500 vueltas. O 1500 RPM. El paralelo consecuente, o sea, tengo mayor cantidad de pares de polos, menor velocidad. Lo que estoy haciendo es generar el doble de polos, como van haciendo circular por toda la bobina la corriente de la misma forma. Fíjense, tanto en la 1 la corriente circula de abajo hacia arriba. En la 3 también, en la 4 también y en la 2 también. Es decir, todas las bobinas están siendo atravesadas por una corriente que circula en el mismo sentido, todos me estarían generando el mismo polo. Como eso no puede pasar, automáticamente se me generan los polos sur complementarios, digamos, y se me generan los 8 polos, por lo que pase con esta conexión de 1500 vueltas a 350 vueltas. Fíjese, serie convencional, paralelo consecuente. 1500 vueltas, 750 vueltas. Y lo que tenemos acá es el otro caso que veíamos, ¿no? De paralelo convencional, o sea, con 4 polos, a serie consecuente de 8 polos. Bueno, les dejo para que analicen ustedes qué está pasando con la corriente acá. ¿Sí? Cómo está siendo circulada, cómo están circulando corrientes en las bobinas. Pero el análisis es el mismo, ¿no? Cómo circula la corriente hacia arriba acá y hacia abajo acá, generándome 4 polos. Y después analizar a esto, lo analizan acá, para entenderlo. Y en el caso del lado, estoy haciendo que circule en todas las bobinas en serie, por lo que todo me estaría circulando la misma corriente, me estaría generando todo su polo norte, por decir un polo, habría que analizarlo bien, y se me van a generar automáticamente los 4 polos sur complementarios. En definitiva voy a tener 8 polos. Convencional. ¿Por qué convencional? Porque es la velocidad superior. Consecuente, velocidad inferior. Siempre. Siempre es así. El consecuente es el de la velocidad inferior. ¿Está en el sistema de potencia o...? Es un tema fácil, pero por ahí hay que entenderle la lógica nada más. ¿Por qué da tanta vuelta? Bueno, pues simplemente en función de cómo esté conectado en serie o paralelo, los bobinados es el caso en el que voy a tener
mayor número de polos o menor número de polos. Entonces tenés esos tres casos, serie convencional, paralelo consecuente o paralelo convencional, serie consecuente. ¿Sí? O lo comparto. Este era el motor convencional, ¿no? El motor normal. Acá tenemos estas dos, serie convencional, paralelo consecuente, sería esto que está acá. Y serie consecuente, paralelo convencional, sería esto que está acá. ¿Sí? Son las conexiones posibles que tenemos. Velocidades, en este caso, en este tipo de motor, con el acceso a las bobinas que tenemos, bueno, evidentemente pudimos pasar de 1500 a 750 vueltas. No más que eso. Otro caso particular, de vuelta, motores especiales, motores de construcción especial, ¿sí? Motores caros, son motores que tienen dos arrollamientos y dos velocidades. Bueno, simplemente lo que tiene es un bobinado que genera una cierta cantidad de números de polos, ¿sí? Que es en el caso en el que genere el menor número de polos va a ser el bobinado rápido, y tenemos otro arrollamiento que es el que genera el mayor número de polos, y ese va a ser nuestro bobinado lento. De vuelta, son motores especiales, entonces nosotros conectando vamos a tener acceso a esos dos arrollamientos, y en función de la velocidad que nosotros requiramos va a ser cuál de los dos arrollamientos vamos a utilizar. El bobinado lento circula mayor corriente, por lo que es el que se ubica arriba generalmente. Bueno, no sé si hay mucho más para agregar de esto. Una diferencia fundamental es que son dos devanados independientes, es decir, si está funcionando uno, el otro está fuera de servicio, ¿no? A diferencia de los dos casos que vimos anteriormente, o sea, el tema de los polos consecuentes o el tema de los motores que tienen acceso al punto medio de la bobina, en que siempre los bobinados están siendo atravesados por una corriente, siempre. En este caso no, un bobinado, cuando está en funcionamiento uno, el otro está fuera de servicio. Entonces, ¿qué hace eso? Y bueno, que el motor sea un poco, ¿cómo decirlo? Necesita un motor que tenga mucha cantidad de cobre y se utilice siempre la mitad, digamos. Son motores caros y no se utiliza demasiado. Es decir, cada bobinado genera un número de polos totalmente independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que, a ver, nosotros cuando veíamos recién el primer caso o el segundo caso, de los puntos medios o de los polos consecuentes, pasamos a la mitad o al doble de las velocidades en función de cuál sea el convencional y el consecuente. En este caso puede ser que tengamos una velocidad de 3000 vueltas y el otro bobinado me genera, no sé, lo que sea. Todo va a depender del número de polos que genere, pero no necesariamente tiene que ser la mitad o el doble del anterior. ¿Sí? A eso va con los polos totalmente independientes. Bueno, ¿qué puede ser o cuál puede ser la ventaja? Bueno, si logramos combinar este método de recién con alguno de los otros dos, o sea, ya sea el del punto medio o el de los polos consecuentes, ya podemos obtener un motor que tenga 4 velocidades. 4 velocidades, 2021. 4 velocidades. No, imagínense que no es algo que se utilice mucho actualmente. Bueno, evidentemente con devanados de 4 y 6 polos se tendría un motor de 50 SER que puede operar a 500, 750, 1000 y 1500 revoluciones por minuto. Inconveniente, bueno, mayor tamaño y peso para la misma potencia. Eso es lo que les quería decir recién, que para un motor de una potencia nosotros tenemos el doble de cobre, porque tenemos un bobinado que no lo estamos utilizando. Siempre hay uno que está al vicio, dando vueltas. Entonces, el tamaño, el peso, los rodamientos, todo lo que sea parte del motor va a ser mayor al vicio. Se emplea un solo bobinado al mismo tiempo, costo más elevado, reactancia de dispersión, evidentemente son las ranuras mucho más grandes. Bueno, son motores especiales que tienen esas desventajas.
Bueno, acá tenemos un poco el resumen de conexiones. Cuando es par constante siempre va a estar trabajando sobre esta línea de par máximo. En cambio, cuando son motores de par variable vamos a trabajar con características mecánicas que esté variando en definitiva el par máximo disponible, digamos. No es que estemos siempre trabajando en ese par, sino que el par máximo disponible no va a ser siempre el mismo. Sí, un cuadro de conexiones, digamos, motor normal quiere decir que nosotros podemos conectar simplemente en estrella con triángulo, no hay mucho más. En el caso de los motores consecuentes, lo que nosotros tenemos, podemos conectar triángulo serie consecuente a paralelo convencional, doble estrella paralelo consecuente a triángulo serie convencional. Esas son conexiones posibles de un motor de polos consecuentes. No, es como un resumen, digamos. Lo importante de todo esto que vimos nosotros es que entiendan cómo funciona esto. Esto es bastante interesante. Así que si les toca variación de velocidad, léanlo, sépanlo. Bueno, después, el tema de la tensión de la línea, y siempre lo aclaro, incluso cuando vimos los arrancadores suaves, la tensión en un motor de corriente alterna, la velocidad no depende de la tensión. Cuando nosotros variamos la tensión de alimentación de la máquina, lo que estamos haciendo en definitiva es variar el par disponible del motor al cuadrado, digamos, está en función cuadrática con la tensión. Entonces, esa variación de la tensión, en definitiva, si yo tengo el motor cargado, va a producir esa disminución de la velocidad. Pero no es que yo, al variar la tensión, varíe la velocidad de la máquina directamente, ¿sí? O sea que nosotros vamos a llegar a tener una regulación de velocidad variando la tensión de la línea, pero por la elevada variación que tenemos del par al disminuir la tensión. Ese sería el concepto básico. Cuando nosotros hacemos un arranque estrella triángulo, vemos una variación de velocidad, pero es definitivamente por la variación que hay del par en la máquina, que es cuadrática, ¿sí? Esto no sería muy importante, pero como para que lo tengan en cuenta. ¿Qué faltaría ver? Bueno, regular la velocidad con dispositivos electrónicos de variación de la frecuencia, que lo vamos a dejar para la clase que viene, así, primero porque no vamos a llegar ahora y después para que vayan al parcial. ¿Dudas? ¿Alguien que quiera preguntarme algo? ¿Cómo le fue en el parcial? ¿Alguien tiene que recuperar el parcial práctico? No. No sé quién habló, pero bueno, ya está. El error. Bueno, Ingeniero sí. No me acuerdo quién me... Rodríguez. Ah, sí. Dime. Con respecto al parcial práctico, no sé si usted me puede ayudar. Hizo un ejercicio, ¿Parcial práctico o teórico? el práctico, porque le hago una consulta, ¿no? A ver, si puedo, pero como lo hizo Gustavo, dudo, pero a ver, decime. No, es que no encuentro el error, ¿dónde está ahí el error? Si usted después yo le puedo pasar la foto que resolví para ver si... ¿Y le preguntaste a Gustavo el jueves o no? Sí, me dijo que lo iba a ver, que lo iba a Ah, volver a ver. bueno. Sí, pásamelo si querés, pero si Gustavo te dijo que lo iba a ver, lo va a ver, pero pásamelo, no tengo ningún problema. No tengo Bueno. drama, lo vemos. Pásamelo, me puedes pasar un mail de la facultad si querés. Bueno. C. Márquez, sería C. Márquez con Z, arroba flc.utn.edu.ar. Es bastante... Bueno, Pásame ese mail, yo si me llega a pasar o algo, mando un mensajito, yo lo veo, no hay problema. Pero si Gustavo te dijo que lo iba a ver, no hay drama. Lo veo. Sinceramente, no...
No sé ni qué les toma gusto, pero lo veo, lo analizamos. Seguramente le debe haber tomado un comando y un ejercicio numérico, calculo. Sí, 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 parece que no lo puedo encontrar donde me equivoqué. Entonces, Ajá. por aquí, ¿Es en el numérico o es en el... Ajá. Bueno, sí, no hay problema. Pásamelo que lo vemos. Y bueno, en el parcial teórico, por lo visto no hubo muchas dudas, así que les repito, véanlo cuando los que se vayan a presentar el segundo o tengan en cuenta que el primer parcial tuvieron la ventaja del cuestionario que en su mayoría, en la mayoría, te diría que el 90% le sumó por lo menos 2 o 3 o 4 puntos. Entonces, si yo llego a tomar 2 temas teóricos de desarrollo, van a estar medio al horno. O sea que estudien los temas teóricos cuando les toque, falta mucho, pero bueno, ya que salió el tema. Como si estuvieran por rendir un final, porque en definitiva están rindiendo medio final. Así que, como si estuvieran en el pizarrón, y la diferencia es que en vez de explicármelo a mí verbalmente, me lo tienen que explicar de forma escrita y yo les tengo que entender. Porque por ahí de forma verbal, si no entiendo algo, les digo qué, cómo, pero en el caso de los parciales, yo tengo que entender lo que ustedes me están queriendo decir. Así que todo lo que sea gráfico, vamos un método, por decir, no me acuerdo específicamente, estrella o triángulo. El método consiste en este. Sí, ya sé que el método consiste en eso, pero bueno, tienen que explicar un poco más, que de dónde viene que se reduce la tercera parte, la corriente también. Bueno, por tirar algunos, allí hay que ser un poco más, hay que explayarse un poco más en el tema. Que eso fue lo que noté en el primer parcial. Por eso digo que a la mayoría el cuestionario lo salvo un poco. ¿A qué voy con esto? Que no se confíen tanto, nada más. Gente, les doy 15 minutitos extra para la materia que sigue. Nos vemos el... Sí. En el segundo parcial entra desde la unidad 5 en adelante, ¿no? Sí. Sí, la unidad 4 era arranque, que ya quedó, y en el segundo parcial entra desde frenado, variación de velocidad, y las dos que faltan, que es PLC y selección de la potencia. Después hay algunos temas extras, pero vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Y ya vamos a ver si entran en el parcial. A lo mejor son como anexos que no entran en el parcial, ya lo vemos. Pero generalmente sí, de la 1 a la 4 primer parcial, de la 5 a la 8 un segundo parcial. Nos vemos, chicos, que anden bien. Hasta el lunes. Gracias, ingeniero.